¿Alguna vez ha pensado cómo algo tan simple como caminar, algo que ha hecho toda su vida, podría volverse riesgoso de repente después de los 70 años? Caminar es uno de los aspectos más fundamentales de nuestra independencia. Sin embargo, ciertos hábitos pueden convertir un paseo diario en una actividad peligrosa. Un paso en falso puede provocar consecuencias graves, desde fracturas de cadera hasta inmovilidad a largo plazo. Pero aquí está la buena noticia. Reconocer y evitar estos hábitos puede mantenerlo activo, seguro y próspero hasta bien entrada su vejez. Exploremos los 5 errores al caminar que debe evitar y cómo mantener la movilidad y la confianza en sus pies. 1. Caminar sin el calzado adecuado. El calzado que usaba en su juventud puede que ya no le sirva bien después de los 70 años. A medida que envejecemos, el acolchado natural de las plantas de nuestros pies se adelgaza, nuestros arcos se debilitan, e incluso pequeños cambios en la estructura del pie pueden hacer que un zapato que antes era cómodo se convierta en una fuente de dolor. El calzado que no ajusta bien, está gastado o no brinda soporte, no solo es incómodo, es peligroso. Un solo paso en falso con los zapatos equivocados puede provocar caídas, dolor en las articulaciones y problemas de movilidad a largo plazo que pueden robarle su independencia antes de que se dé cuenta. Muchas personas mayores asumen que la comodidad significa zapatos suaves y acolchados, pero esa es una idea errónea peligrosa. Demasiada amortiguación puede desequilibrarlo, haciendo que cada paso se sienta incierto. Los zapatos sin el soporte adecuado para el arco pueden contribuir al dolor de rodilla, la desalineación de la cadera y los problemas de espalda que hacen que caminar sea un esfuerzo agotador en lugar de un movimiento natural y agradable. Y no olvidemos los peligros de las suelas resbaladizas. Un resbalón inesperado en un piso de baldosas o una acera mojada puede provocar una lesión que cambie su vida en un instante. El problema no son solo los zapatos en sí, es el hábito de ignorar su importancia. Con demasiada frecuencia, los adultos mayores continúan usando zapatos que ya no les quedan bien, asumiendo que la incomodidad es solo parte del envejecimiento. Se arrastran con pantuflas que carecen de estabilidad o fuerzan sus pies en calzado rígido y anticuado, que restringe el movimiento en lugar de apoyarlo. La verdad es que sus pies son la base de su movilidad. Descuidarlos es como intentar construir una casa sólida sobre cimientos débiles. Es solo cuestión de tiempo antes de que las cosas empiecen a desmoronarse. Piense en la frecuencia con la que camina al día. Desde levantarse por la mañana hasta moverse por la casa, dar un paseo al aire libre o hacer recados, sus pies están trabajando duro para sostenerlo. Cada paso que da con los zapatos equivocados aumenta su riesgo de dolor, desequilibrio y lesiones graves. El calzado adecuado, por otro lado, no se trata solo de comodidad. Se trata de preservar su capacidad de moverse libre y con confianza en los años venideros. ¿Y de qué sirve caminar si cada paso es un riesgo en lugar de una fuente de fortaleza? Porque la verdad es que su seguridad al caminar no se trata solo de lo que lleva puesto en los pies, también se trata de lo que hay debajo de ellos, y eso nos lleva al siguiente error crucial que cometen muchas personas mayores. 2. Ignorar superficies irregulares. El suelo bajo sus pies nunca es tan predecible como cree. Una acera agrietada, un parche de grava suelta, una caída inesperada en el pavimento. Estas pequeñas irregularidades podrían haber sido solo una molestia en su juventud, pero después de los 70 pueden convertirse en peligros ocultos capaces de convertir una simple caminata en una caída devastadora. La dura realidad es que nuestros reflejos no son tan rápidos como antes, y nuestra capacidad para recuperarnos de un tropiezo no es tan sencilla. Un momento de falta de atención, un paso en falso, y podría encontrarse en el suelo enfrentando lesiones que cambian su vida en un instante. La mayoría de las personas asumen que siempre podrán reaccionar si tropiezan. Esa creencia se desvanece rápidamente cuando la edad ralentiza los tiempos de reacción y debilita la fuerza muscular. Lo que antes pudo haber sido un ligero paso en falso que podía ignorar, se convierte en una caída grave que provoca huesos fracturados, ligamentos desgarrados o incluso lesiones en la cabeza. No se trata solo del dolor o el tiempo de recuperación, se trata de la pérdida de confianza que sigue. Muchas personas mayores que experimentan una mala caída desarrollan miedo a caminar, lo que lleva a una disminución de la actividad, pérdida muscular y un mayor riesgo de futuras caídas. Se convierte en un ciclo, uno que comienza con un solo paso en una superficie irregular. Pero el peligro real no está solo en el terreno, está en el hábito de asumir que el suelo siempre es seguro. Es fácil dar por sentados los caminos conocidos.
confiando en que las aceras, los caminos de entrada e incluso los pisos interiores son estables. Sin embargo, el mundo que nos rodea está lleno de peligros sutiles, raíces de árboles que empujan a través del pavimento, estacionamientos mal mantenidos, umbrales inesperados en las entradas de las tiendas. La diferencia entre un paseo seguro y uno peligroso a menudo se reduce a una simple conciencia, pero la conciencia solo ayuda si se convierte en un hábito. Cada paso que da lo lleva hacia algo, un destino, una meta, un futuro de independencia continua. Pero el paso equivocado dado sin cuidado puede hacer todo lo contrario. Y si bien la superficie sobre la que camina es un factor crucial, también lo es la forma en que se conduce, porque incluso el camino más estable no lo protegerá si su cuerpo no está preparado para el viaje que tiene por delante. Y eso nos lleva al siguiente error crítico que muchas personas cometen al caminar después de los 70. 3. Caminar sin prestar atención a la postura. La postura es más que simplemente mantenerse erguido, es la base de cada movimiento que realiza. Sin embargo, con el paso de los años, es fácil caer en hábitos que van en su contra. Los hombros comienzan a redondearse hacia adelante. La espalda se encorva ligeramente y los pasos se vuelven más cortos y menos seguros. Sucede gradualmente, tanto que muchos ni siquiera lo notan. Pero una mala postura al caminar no es solo un problema menor, es un ladrón silencioso que le roba el equilibrio, la fuerza y la estabilidad. Cuando la postura decae, la alineación de su cuerpo cambia de maneras que ejercen un estrés innecesario sobre sus músculos y articulaciones. Una espalda encorvada tira de su peso hacia adelante, obligando a sus piernas a trabajar más para mantenerlo erguido. Mirar hacia abajo mientras camina no solo fuerza su cuello, sino que también desequilibra su sentido del equilibrio, lo que facilita tropezar con obstáculos invisibles. Arrastrar los pies en lugar de dar pasos adecuados es una señal de pérdida de confianza en el movimiento, lo que aumenta la probabilidad de pasos en falso y caídas. Y a medida que la postura se debilita, también lo hace la capacidad del cuerpo para reaccionar rápidamente ante una pérdida repentina de equilibrio. Los efectos de una mala postura van más allá de la propia caminata. Encorvarse comprime los pulmones, lo que dificulta respirar profundamente y obtener el oxígeno que su cuerpo necesita. Puede provocar dolor crónico en la espalda, las caderas y las rodillas, lo que convierte incluso las caminatas cortas en una experiencia dolorosa. Con el tiempo, estas pequeñas dificultades se acumulan, desalentando el movimiento por completo, y cuando el movimiento disminuye, también lo hace la salud general. Los músculos se debilitan, las articulaciones se ponen rígidas, y el riesgo de caídas aumenta. No se trata solo de parecer seguro al caminar, se trata de asegurarse de que cada paso que dé sea firme, fuerte y libre de tensión innecesaria. Pero la postura no se trata solo de hábito, se trata de conciencia. Se trata de reconocer cuándo su cuerpo está trabajando en su contra y tomar la decisión de corregirlo antes de que conduzca a algo peor. Porque caminar no se trata solo de ir de un lugar a otro, se trata de moverse con fuerza y estabilidad, y si su postura está trabajando en su contra, su cuerpo tendrá dificultades para mantenerse al día. Pero hay algo aún más crítico que la postura por sí sola, porque incluso la mejor postura no lo protegerá si sus músculos y equilibrio no son lo suficientemente fuertes como para sostenerla. Y ahí es donde entra en juego el siguiente error. 4. Caminar sin entrenamiento de fuerza o equilibrio. Caminar puede parecer lo más natural del mundo, pero sin fuerza y equilibrio, incluso los pasos más simples se vuelven inciertos. Lo que alguna vez fue un esfuerzo sin esfuerzo en la juventud, puede convertirse en un desafío diario después de los 70, no porque la caminata en sí haya cambiado, sino porque el cuerpo que la sostiene, sí. La masa muscular disminuye naturalmente con la edad, y sin un esfuerzo intencional para mantener la fuerza, las piernas se debilitan, el equilibrio se deteriora, y la estabilidad se pierde. Esto no es solo una cuestión de ralentizarse, es una amenaza directa a la movilidad y la independencia. Sin piernas fuertes, cada paso exige más esfuerzo. Los músculos débiles luchan por estabilizar el cuerpo, haciendo que el terreno irregular, las escaleras o incluso las ligeras pendientes sean un peligro potencial. El riesgo de caída aumenta, no solo debido a obstáculos externos, sino porque el cuerpo carece de la capacidad de reaccionar rápidamente y recuperarse de un tropiezo. Y las caídas en esta etapa de la vida no son menores. Pueden significar huesos rotos, recuperaciones prolongadas y, en muchos casos, una pérdida permanente de la confianza al caminar.
El equilibrio es tan crítico como la fuerza. Es lo que permite que el cuerpo se ajuste, cambie de peso y se mantenga erguido sin un esfuerzo consciente. Pero el equilibrio, al igual que la fuerza muscular, se desvanece cuando no se mantiene activamente. Muchas personas mayores asumen que simplemente moverse por la casa es suficiente para mantener sus músculos y equilibrio intactos, pero las actividades diarias no desafían al cuerpo de una manera que desarrolle resiliencia. Con el tiempo, incluso pequeños déficits de fuerza y coordinación se acumulan, haciendo que las caídas no sean una cuestión de sí, sino de cuándo. Lo que hace que este declive sea tan peligroso es que rara vez se nota hasta que es demasiado tarde. No hay una señal de advertencia repentina, ningún momento claro en el que el cuerpo indique que la fuerza y el equilibrio están disminuyendo. En cambio, los cambios llegan gradualmente. Una ligera vacilación antes de bajar de una acera. Una mano que busca muebles que antes no eran necesarios. Una creciente preferencia por sentarse en lugar de estar de pie. Estas señales sutiles son la forma en que el cuerpo advierte que caminar ya no es tan seguro como antes. Pero la buena noticia es que este declive no es inevitable. El cuerpo sigue siendo adaptable, capaz de recuperar fuerza y equilibrio a cualquier edad. Y si bien las piernas fuertes y los pies firmes son esenciales, no son suficientes por sí solos, porque incluso el cuerpo más fuerte puede ponerse en riesgo si no se alimenta adecuadamente. Y eso nos lleva a otro error crítico, uno que ocurre incluso antes de dar un solo paso. 5. Caminar sin considerar la fatiga o la deshidratación. Caminar no es solo movimiento, es energía, conciencia y control. Pero cuando la fatiga aparece, todo cambia. Los pasos se vuelven lentos, el tiempo de reacción disminuye y la capacidad de moverse incluso en espacios familiares se ve comprometida. La fatiga embota los sentidos, haciendo que los pequeños obstáculos sean más difíciles de ver y las superficies irregulares más peligrosas. Y para los adultos mayores, las consecuencias de caminar excesivamente cansado no son solo sentirse agotado, pueden ser transformadoras. La capacidad del cuerpo para regular la energía cambia con la edad. El sueño puede no sentirse tan reparador como antes, y la resistencia ya no es la misma. Caminar fatigado no solo es incómodo, es arriesgado. Los músculos no responden tan rápido, las articulaciones se sienten más rígidas y el equilibrio es más difícil de mantener. Una simple caminata que habría sido sencilla hace una década puede volverse agotadora, lo que lleva a reacciones más lentas y una mayor probabilidad de caídas. La fatiga también afecta el juicio, lo que facilita juzgar mal las distancias, tropezar con bordillos o pasar por alto una acera irregular. El cuerpo y la mente deben estar completamente comprometidos para caminar de forma segura, y el agotamiento anula esa conciencia. La deshidratación añade otra capa oculta de peligro. Muchos adultos mayores subestiman la necesidad de agua de su cuerpo, sin darse cuenta de que la sensación de sed disminuye con la edad. Cuando la deshidratación se instala, síntomas como mareos, debilidad y confusión ya pueden estar presentes. Caminar en este estado es como moverse a través de una niebla, inestable, inseguro y en riesgo constante de perder el equilibrio. Sin suficiente agua, la presión arterial puede bajar repentinamente, causando mareos o desmayos. Un momento de mareo en el momento equivocado, un paso en falso en un bordillo, un giro en un camino irregular, puede ser suficiente para provocar una caída grave. El error no es solo ignorar la fatiga o la deshidratación, es subestimar su poder. Estas amenazas silenciosas no siempre se anuncian con síntomas dramáticos. La fatiga puede aparecer sutilmente, un lento agotamiento de la energía que no se nota hasta que es demasiado tarde. La deshidratación puede afianzarse mucho antes de que aparezca la sed. Caminar con seguridad no se trata solo de dónde pisa, se trata de cuán bien preparado está su cuerpo para dar cada paso. Y si bien evitar la fatiga y mantenerse hidratado son esenciales, hay una última verdad sobre caminar después de los 70. No se trata solo de evitar riesgos, se trata de adoptar los hábitos que lo mantienen fuerte, independiente y próspero en los años venideros. Caminar con inteligencia. La clave para la movilidad de por vida. Caminar es más que solo una forma de ir de un lugar a otro. Es un símbolo de libertad, independencia y vitalidad. Cada paso lleva una vida de experiencia, resiliencia y el deseo de seguir avanzando. Pero después de los 70, caminar ya no es algo que se pueda dar por sentado. El cuerpo cambia, los riesgos aumentan, y los hábitos que antes parecían inofensivos
pueden volverse peligrosos de repente. Sin embargo, el mayor error de todos es creer que no se puede hacer nada al respecto. Evitar estas trampas al caminar no se trata de miedo, se trata de conciencia. Se trata de reconocer que la forma en que camina hoy determina qué tan bien se moverá mañana. El calzado adecuado no es solo una elección de comodidad, es una salvaguarda contra la inestabilidad. Prestar atención a su entorno no es solo precaución, es mantenerse conectado con el mundo que le rodea. La buena postura no es solo apariencia, es fuerza y equilibrio trabajando juntos. Desarrollar músculo y estabilidad no es solo ejercicio, es mantener la confianza para caminar sin dudar. Y ser consciente de la fatiga y la hidratación no es solo sentirse bien en el momento, es evitar que un solo momento de debilidad se convierta en una lesión duradera. Envejecer no significa perder la capacidad de caminar con facilidad, pero sí significa caminar con intención. Cada hábito que cultive protegerá su movilidad o la pondrá en riesgo. La elección es suya. Muévase con inteligencia, camine con confianza y confíe en que los pasos que dé hoy lo llevarán de manera segura a los años venideros. Estas lecciones están destinadas a inspirarte a vivir de manera plena y auténtica. Ahora, me encantaría saber de ti. Tómate un momento para reflexionar y compartir algo que hayas aprendido y que planees aplicar en tu propia vida. Apoyémonos mutuamente en este viaje hacia el abrazo de estas verdades. Si disfrutaste este video, por favor deja un comentario con un 1. Si no, no dudes en comentar con un 0. Tu opinión significa mucho para nosotros. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Gracias por vernos y brindemos por vivir la vida a tu manera.